Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Dayanira Alcudia Ramírez y estoy con mi compañera Nancy Citralis Arias Segovia. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Miriam del Carmen López Jiménez. El propósito de este podcast es dar a conocer la importancia del conocimiento y característica de la educación en el mundo sustentable. Cuando hablamos de por qué es importante el conocimiento, podemos darnos cuenta a través de su característica, ya que esa característica nos va a hablar más adelante la licenciada Miriam. La sociedad del conocimiento ofrece oportunidades potenciales, que si bien se traduce en un uso social del conocimiento que tiene muchos impactos de crecimiento. Al igual, el conocimiento orienta el comportamiento y el pensamiento. De la misma manera que toma una decisión una persona, ya sea que yo tomo una decisión, ya sea que tú tomes una decisión, que podemos determinar por diversas variables que hemos investigado, que dice que según ya sea la sociedad, ya sea la psicología, la biología, ya sea la filosofía, entre otras más, puede determinar por diversas variables. Al igual que el desarrollo sustentable es el resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la misma conservación del medio ambiental y con la equidad social. Al igual existen 4 dimensiones de la sustentabilidad. Son social, ecología, economía y política. Cada una de ellas trae apareado un principio. Algunas características pueden ser la búsqueda de la manera de que la actividad económica mantenga a mejorar el sistema ambiental, o puede ser también restaurar los ecosistemas dañados. Y la licenciada Miriam del Carmen López Jiménez nos hablará más del tema, de cuál es la importancia del conocimiento y más sobre la característica de la educación en el mundo sustentable. Le dejo con la licenciada Miriam del Carmen López Jiménez. Hola, buenos días. Hoy los acompaña su amiga Miriam del Carmen López Jiménez, licenciada en comunicación. Y este día tengo el placer de hablar con ustedes acerca de un tema que incluye en cómo la educación puede ser un medio por el cual se eduque a la sociedad acerca del medio ambiente y un mundo sustentable. Por ello, comentaré un poco acerca de en qué consiste el tema, las características de un desarrollo sostenible, la historia que éste ha tenido a través del tiempo y que es importante conocer, así como la forma en que se manifiesta en México. Como tal, el tema del que les hablo es sobre la importancia del conocimiento y características de la educación en un mundo sustentable. Bueno, comenzamos con que la educación para el desarrollo sustentable proporciona a los educandos los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para tomar decisiones fundamentadas y llevar a cabo acciones responsables. Estas pues buscando que sean en favor e integridad del medio ambiente. La viabilidad de la economía también se toma en cuenta y una sociedad justa. La educación para el desarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta forma parte de la educación de calidad. Asimismo, refuerza las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y comportamentales de aprendizaje, holística y transformadora. La educación para el desarrollo sustentable abarca el contenido y los resultados del aprendizaje. También se involucra lo que es la pedagogía
y el entorno del aprendizaje. La EDS es reconocida como catalizador clave de todos los objetivos de desarrollo sostenible y alcanza su objetivo al transformar a la sociedad. La EDS empodera a todas las personas, independientemente estas de su sexo y edad. También pues incluye, no se excluyen a las generaciones presentes y futuras, y pues se busca respetar a la diversidad cultural. Ahora comentaré un poco de este tema del que estamos abordando en base a 4 puntos. El primero es la transformación de la sociedad. Esta posibilita el logro de la EDS con miras a la construcción de un mundo más sostenible. El segundo punto es sobre los resultados del aprendizaje, que tiene que ver con empoderar a las personas para que éstas asuman su responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras, y pues obviamente que puedan contribuir activamente a la transformación de la sociedad. El tercer punto es el contenido del aprendizaje. Esta pues incluye integrar las cuestiones de sostenibilidad, en particular las consagradas en las 17 EDS, como el cambio climático, en todos los tipos de aprendizaje. El cuarto y último punto que se tiene pues es la pedagogía y entorno de aprendizaje. Esta consiste en emplear una pedagogía interactiva basada en proyectos y centrada en el alumno. Busca transformar todos los aspectos del entorno de aprendizaje mediante un enfoque institucional integral de la EDS para que las y los educandos puedan vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. Bueno, ahora les comentaré un poco sobre las características de un desarrollo sostenible, que estas características básicamente deben reunir un desarrollo y pues lo que se debe considerar pues son los siguientes puntos, que es buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. El segundo punto es asegurarse que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unas pocas personas, sino de todos. También pues se busca usar los recursos eficientemente. Otro punto es promover el máximo reciclaje y reutilización. También tenemos que pues es importante poner la confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. Estas tecnologías pues pueden ayudar mucho en cuestiones ambientales. Otro punto igualmente muy importante es restaurar los ecosistemas dañados, promover la autosuficiencia regional y por último reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, le brinda al público esas herramientas necesarias que se necesitan para tomar decisiones informadas y medidas responsables. La educación ambiental pues es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales. Asimismo, también pues nos permite involucrarnos en las resoluciones de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado de esto se obtiene que los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas que pues no son necesarias para la toma de decisiones informadas y responsables. Los componentes de la educación ambiental pues son básicamente la conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales. Otro punto es el conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales. También se debe tomar en cuenta lo que son las actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental. Otro punto son las habilidades que se deben de tener para identificar y contribuir sobre todo a resolver los desafíos ambientales. Y pues por último, la participación en actividades pues que contribuyan a resolver los desafíos ambientales.
Considero importante que para entender las cuestiones de la educación en un mundo sustentable es importante primero saber un poco sobre la historia que este ha tenido pues a lo largo del tiempo. Y pues podemos comenzar con que pues la cultura ambiental y la educación, aunque pues manifestaban ciertas preocupaciones por el deterioro ambiental en Europa y los Estados Unidos a principios del siglo XX, pues fue hasta la publicación de 2 libros que pues se le dio el realce realmente necesario. El primer libro se llamó La Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962 y el segundo se tituló Los Límites del Crecimiento de Meadows en 1972. Y bueno, en base a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Humano en Estocolmo, que la problemática ambiental llega a ocupar un lugar prominente en las discusiones de los gobiernos y del mundo occidental. Vemos que fue hasta casi pues el siglo XX a principios del siglo XX que se le tomó en cuenta al medio ambiente. Y pues desde esta problemática pues ocupa un lugar importante que los gobiernos y pues el público del mundo occidental deben de tomar en cuenta. Bueno, desde su origen, el movimiento ambientalista, al crear en 1968 el Consejo para la Educación Ambiental en Inglaterra, empieza a reconocer el papel clave de la educación ambiental en el fomento del cambio de actitudes, tomando en cuenta valores y comportamientos que se consideran indispensables para empezar a resolver los problemas del deterioro de los ecosistemas. El énfasis que el movimiento ambientalista pone en la educación ambiental se complica sobre todo por la gran variedad de perspectivas teóricas, métodos educativos y experiencias. Estas se incluyen bajo este término. Se mencionan brevemente pues algunos de los antecedentes más notables del campo que resultan obviamente muy importantes para comprender el estado que guarda la educación ambiental en México. Bueno, también tenemos que bajo la organización de la UNESCO se lleva a cabo el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado en 1975. De aquí, de este seminario, surge un documento que es llamado la Carta de Belgrado. En esta carta básicamente lo que se establece es que el marco global de la educación ambiental y la meta de desarrollar una población mundial consciente y preocupada por el medio ambiente y sus problemas con los conocimientos, las habilidades, las actitudes, motivaciones y compromisos, esto para trabajar individual y colectivamente hacia la resolución de los problemas actuales y la prevención de los nuevos. Bueno, poco después de esto, en la conferencia intergubernamental sobre la educación ambiental en 1977, se tomó en cuenta y se elaboraron los principios pedagógicos de la educación ambiental, así como las grandes orientaciones que se consideran pues deberían regir el campo en los ámbitos nacional e internacional, esto según la UNESCO en 1978. Ahora bien comentaré un poco en cómo interviene este fenómeno de la educación ambiental en México, porque pues una forma es como ocurre en muchas partes del mundo y otra en cómo se da este proceso aquí en México. Bueno, tenemos que la cultura ambiental y la educación superior en México, como en muchos países en vías de desarrollo, el impulso para la educación ambiental pues se inició tardíamente. Bueno, sabemos que los países que están en vías de desarrollo pues tienen un poco más complicado esta parte de la educación ambiental en México. Si de por sí hay otras cuestiones como... Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Dayanira Alcudia Ramírez y estoy con mi compañera Nancy Citralis Arias Segovia. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Miriam del Carmen López Jiménez.
El propósito de este podcast es dar a conocer la importancia del conocimiento y característica de la educación en el mundo sustentable. Cuando hablamos de por qué es importante el conocimiento, podemos darnos cuenta a través de su característica. Ya que esa característica nos va a hablar más adelante la licenciada Miriam. La sociedad del conocimiento ofrece oportunidades potenciales, que si bien se traduce en un uso social del conocimiento que tiene muchos impactos de crecimiento. Al igual, el conocimiento orienta el comportamiento y el pensamiento. De la misma manera que toma una decisión una persona, ya sea que yo tomo una decisión, ya sea que tú tomes una decisión, que podemos determinar por diversas variables que hemos investigado, que dice que según ya sea la sociedad, ya sea la psicología, la biología, ya sea la filosofía, entre otras más, puede determinar por diversas variables. Al igual que el desarrollo sustentable es el resultado de una acción concertada de las naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la misma conservación del medio ambiental y con la equidad social. Al igual existen 4 dimensiones de la sustentabilidad. Son social, ecología, economía y política. Cada una de ellas trae apareado un principio. Algunas características pueden ser la búsqueda de la manera de que la actividad económica mantenga a mejorar el sistema ambiental, o puede ser también restaurar los ecosistemas dañados. Y la licenciada Miriam del Carmen López Jiménez nos hablará más del tema, de cuál es la importancia del conocimiento y más sobre la característica de la educación en el mundo sustentable. Le dejo con la licenciada Miriam del Carmen López Jiménez. Hola, buenos días. Hoy los acompaña su amiga Miriam del Carmen López Jiménez, licenciada en comunicación. Y este día tengo el placer de hablar con ustedes acerca de un tema que incluye en cómo la educación puede ser un medio por el cual se eduque a la sociedad acerca del medio ambiente y un mundo sustentable. Por ello, comentaré un poco acerca de en qué consiste el tema, las características de un desarrollo sostenible, la historia que éste ha tenido a través del tiempo y que es importante conocer, así como la forma en que se manifiesta en México. Como tal, el tema del que les hablo es sobre la importancia del conocimiento y características de la educación en un mundo sustentable. Bueno, comenzamos con que la educación para el desarrollo sustentable proporciona a los educandos los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para tomar decisiones fundamentadas y llevar a cabo acciones responsables. Estas pues buscando que sean en favor e integridad del medio ambiente. La viabilidad de la economía también se toma en cuenta y una sociedad justa. La educación para el desarrollo sostenible es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esta forma parte de la educación de calidad. Asimismo, refuerza las dimensiones cognitivas, sociales, emocionales y comportamentales de aprendizaje, holística y transformadora. La educación para el desarrollo sustentable abarca el contenido y los resultados del aprendizaje. También se involucra lo que es la pedagogía y el entorno del aprendizaje. La EDS es reconocida como catalizador clave de todos los objetivos de desarrollo sostenible y alcanza su objetivo al transformar a la sociedad. La EDS empodera a todas las personas
independientemente estas de su sexo y edad. También pues incluye, o sea, no se excluyen a las generaciones presentes y futuras, y pues se busca respetar a la diversidad cultural. Ahora comentaré un poco de este tema del que estamos abordando en base a 4 puntos. El primero es la transformación de la sociedad. Esta posibilita el logro de la EDS con miras a la construcción de un mundo más sostenible. El segundo punto es sobre los resultados del aprendizaje, que tiene que ver con empoderar a las personas para que éstas asuman su responsabilidad frente a las generaciones presentes y futuras, y pues obviamente que puedan contribuir activamente a la transformación de la sociedad. El tercer punto es el contenido del aprendizaje. Esta pues incluye integrar las cuestiones de sostenibilidad, en particular las consagradas en las 17 EDS, como el cambio climático, en todos los tipos de aprendizaje. El cuarto y último punto que se tiene pues es la pedagogía y entorno de aprendizaje. Esta consiste en emplear una pedagogía interactiva basada en proyectos y centrada en el alumno. Busca transformar todos los aspectos del entorno de aprendizaje mediante un enfoque institucional integral de la EDS para que las y los educandos puedan vivir lo que aprenden y aprender lo que viven. Bueno, ahora les comentaré un poco sobre las características de un desarrollo sostenible, que estas características básicamente deben reunir un desarrollo y pues lo que se debe considerar pues son los siguientes puntos, que es buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. El segundo punto es asegurarse que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unas pocas personas, sino de todos. También pues se busca usar los recursos eficientemente. Otro punto es promover el máximo reciclaje y reutilización. También tenemos que pues es importante poner la confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias. Estas tecnologías pues pueden ayudar mucho en cuestiones ambientales. Otro punto igualmente muy importante es restaurar los ecosistemas dañados, promover la autosuficiencia regional y por último reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, le brinda al público esas herramientas necesarias que se necesitan para tomar decisiones informadas y medidas responsables. La educación ambiental pues es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales. Asimismo, también pues nos permite involucrarnos en las resoluciones de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado de esto se obtiene que los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas que pues no son necesarias para la toma de decisiones informadas y responsables. Los componentes de la educación ambiental pues son básicamente la conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales. Otro punto es el conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales. También se debe tomar en cuenta lo que son las actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental. Otro punto son las habilidades que se deben de tener para identificar y contribuir sobre todo a resolver los desafíos ambientales. Y pues por último, la participación en actividades pues que contribuyan a resolver los desafíos ambientales. Considero importante que para entender las cuestiones de la educación en un mundo sustentable es importante primero saber un poco sobre la historia que ha tenido pues a lo largo del tiempo, y pues podemos comenzar con que pues la cultura ambiental y la educación, aunque
pues más manifestaban ciertas preocupaciones por el deterioro ambiental en Europa y los Estados Unidos a principios del siglo XX. Pues fue hasta la publicación de 2 libros que pues se le dio el realce realmente necesario. El primer libro se llamó La primavera silenciosa, de Rachel Carson, en 1962, y el segundo se tituló Los límites del crecimiento de Meadows, en 1972. Y bueno, en base a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Humano en Estocolmo, que la problemática ambiental llega a ocupar un lugar prominente en las discusiones de los gobiernos y del mundo occidental. Vemos que fue hasta casi pues el siglo XX a principios del siglo XX que se le tomó en cuenta al medio ambiente. Y pues desde esta problemática pues ocupa un lugar importante que los gobiernos y pues el público del mundo occidental deben de tomar en cuenta. Bueno, desde su origen, el movimiento ambientalista, al crear en 1968 el Consejo para la Educación Ambiental en Inglaterra, empieza a reconocer el papel clave de la educación ambiental en el fomento del cambio de actitudes, tomando en cuenta valores y comportamientos que se consideran indispensables para empezar a resolver los problemas del deterioro de los ecosistemas. El énfasis que el movimiento ambientalista pone en la educación ambiental se complica sobre todo por la gran variedad de perspectivas teóricas, métodos educativos y experiencias. Estas incluyen bajo este término. Se mencionan brevemente pues algunos de los antecedentes más notables del campo que resultan obviamente muy importantes para comprender el estado que guarda la educación ambiental en México. Bueno, también tenemos que bajo la organización de la UNESCO se lleva a cabo el Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado en 1975. De aquí, de este seminario, surge un documento que es llamado la Carta de Belgrado. En esta carta básicamente lo que se establece es que el marco global de la educación ambiental y la meta de desarrollar una población mundial consciente y preocupada por el medio ambiente y sus problemas con los conocimientos, las habilidades, las actitudes, motivaciones y compromisos, esto para trabajar individual y colectivamente hacia la resolución de los problemas actuales y la prevención de los nuevos. Bueno, poco después de esto, en la conferencia intergubernamental sobre la educación ambiental en 1977, se tomó en cuenta y se elaboraron los principios pedagógicos de la educación ambiental, así como las grandes orientaciones que se consideran pues deberían regir el campo en los ámbitos nacional e internacional, esto según la UNESCO en 1978. Ahora bien comentaré un poco en cómo interviene este fenómeno de la educación ambiental en México, porque pues una forma es como ocurre en muchas partes del mundo y otra en cómo se da este proceso aquí en México. Tenemos que la cultura ambiental y la educación superior en México, como en muchos países en vías de desarrollo, el impulso para la educación ambiental pues se inició tardíamente. Sabemos que los países que están en vías de desarrollo pues tienen un poco más complicado esta parte de la educación ambiental en México. Si de por sí hay otras cuestiones como las económicas en las que México se ha tardado mucho, pues la educación ambiental no es la excepción. Tenemos que esta inicia en la década de los 80 y provino principalmente de los científicos naturales, de las dependencias ambientales del gobierno y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esto pues en 1988, con un enfoque denominado por el conservacionismo. El tema de la cultura ambiental pues solo se incluyó en los libros de textos, que estos pues fueron autorizados por la Secretaría de Educación Pública, de las Ciencias Naturales y la Geografía.
Consecuentemente, este campo se ha desarrollado principalmente al margen de la educación formal, de manera precaria e inestable y con una diversidad de discursos. Bueno, sabemos que pues en México no hay muchas asignaturas que abarquen estas cuestiones ambientales, digamos que no se relacionan mucho. Y pues también tenemos que algunas de las corrientes radicales, como el ambientalismo crítico, prometen resultados sociales e interesantes. Esto es al analizar el ambientalismo como consecuencia de los conflictos por el acceso y el control de los recursos naturales. Estas experiencias son básicamente muy comunes en México y particularmente entre estas comunidades marginadas e indígenas. Esto porque pues sabemos que en estas comunidades hay poca atención por parte de la sociedad y el gobierno, por lo cual pues no hay como tal tantas escuelas o tampoco no llegan los medios de comunicación, que también los medios de comunicación tienen como responsabilidad educar a la sociedad, y pues estos al no tener este medio pues no conocen sobre las cuestiones ambientales. De por sí en los medios de comunicación constantemente se están hablando solo sobre los hechos naturales que ocurren, huracanes, incendios, pero sin embargo no se hace la difusión de los tratados o proyectos o convenios que ayuden a la mejora del ambiente. Y pues estas comunidades son las que se ven un poco más alejadas de la educación ambiental, justo por todas estas carencias que tienen en sus comunidades. Bueno, al igual que otras disciplinas, la educación ambiental en México enfrenta pues obviamente las dificultades y deficiencias que emanan del hecho de que en México ocupa una posición intermedia con respecto a la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, ya hablábamos de los medios de comunicación, pero no solo existen estos medios de comunicación, sino que también existe lo que son las redes sociales, que a través de ahí también se puede educar a las personas. Pero bueno, sabemos que México está un poco retrasado en tecnología, sobre todo si hablamos de tecnología que ayude al medio ambiente, en las industrias donde se generan ciertos desechos que contaminan, pues no han innovado para encontrar estos recursos, estas tecnologías, más que recursos, tecnologías que eviten la contaminación, que ayuden al ambiente, que puedan ser generadoras de soluciones a estas problemáticas actuales que enfrenta el medio ambiente. Por su parte, la inversión en capital humano sigue siendo muy por debajo de los países de la OCDE. Esto, por lo tanto, repercute de manera negativa en su productividad y en la competitividad, como país, y en las oportunidades de vida de una gran proporción de mexicanos. Bueno, también sabemos que México enfrenta estas carencias económicas. Gran parte del país vive en extrema pobreza y por lo tanto es un poco difícil de que económicamente se apoye estas cuestiones ambientales, a los proyectos sobre todo. Sin embargo, esto no es como que no es una excepción para que México contribuya. Existen tratados que hacen alrededor del mundo para ayudar al ambiente y dar voz a estas personas que se ven sobre todo amenazadas negativamente por la toma de decisiones de los países, de las empresas, de todo lo que genera contaminación. Y uno de esos tratados es el Acuerdo de Escazú, y pues básicamente este acuerdo no se conoce mucho justamente porque no se le ha dado la difusión necesaria. Los medios de comunicación no le dan esa importancia y en las redes sociales pues no se ve.
Sin embargo, este acuerdo aún sigue vigente y México podría firmar y participar en ella. Bueno, también tenemos que solo una parte de la población, principalmente las clases medias y altas en las ciudades, están conectadas y alfabetizadas digitalmente, mientras que tenemos que entre un 30 y 40% de los habitantes pues están excluidos a solamente pues tener internet de manera irregular. Esto, bueno, ya decíamos la pobreza en México, las personas con menos recursos económicos pues no tienen esta posibilidad de acceder al internet constantemente. Si acaso pues la mayoría de las familias tienen solo el acceso a una televisión, pero bueno, ya decíamos que los medios de comunicación no contribuyen casi a la difusión de ciertos proyectos que ayudan al ambiente. Y bueno, al no tener acceso a internet son personas que no pueden ir más allá y buscar por su propia cuenta qué se está haciendo, qué están haciendo los gobiernos de los países para mejorar el problema ambiental. Y bueno, solamente las clases medias y altas pues son las que básicamente tienen esta oportunidad de tener acceso al internet. Bueno, también aunque el sistema de educación formal en todos los niveles es esencial para difundir y elevar la cultura ambiental en una sociedad del conocimiento, el papel de la educación superior es particularmente crítico. Esto porque la ubicación de la educación superior en la estructura de la sociedad mexicana goza de una posición privilegiada para poder impulsar la enorme transformación socioeconómica, política y cultural, pero sin embargo a veces no adoptan estas prácticas que se necesitan para dar difusión y educar en cuanto a las cuestiones ambientales. En sí, básicamente todo esto a veces queda solo en papel y pues no se le da el fundamento necesario que requiere para llevarlo a cabo. Bueno, la educación superior representa un punto de paso de los futuros líderes de la sociedad. Cuenta con la infraestructura y el capital humano especializados necesarios y tiene una obligación moral profunda con todos los ciudadanos del país. En 1985 pues se empieza a incorporar a las instituciones de educación superior a las tareas de gestión ambiental promovidas desde el gobierno federal. Y bueno, desde aquel entonces y hasta la fecha, los avances en la oferta de programas académicos, la organización de eventos nacionales e internacionales, publicaciones y proyectos de investigación han sido considerables, o sea, no han sido las mayoritarias. Sí se le da como que la difusión, sí existen ciertos programas, pero no lo suficiente. Bueno, sin embargo, la transformación de las mismas instituciones de educación superior que requiere la transición hacia el desarrollo sustentable ha sido, pues, como ya decía, muy lenta. Sin embargo, pues no es como que una justificación para no llevarla a cabo. Se puede lograr siempre y cuando, pues, tanto gobierno como educación, medios de comunicación, todo lo que abarca la sociedad, pues estén dispuestos a colaborar y contribuir entre sí. Si bien se ha citado ampliamente la implantación de proyectos transversales para integrar los principios del desarrollo sustentable en todas las carreras, en la gran mayoría de los casos sigue siendo una meta en papel. Por lo general, los cursos de desarrollo sustentable son optativos, de importancia menor, y son separados de los cursos principales o incluidos en los cursos de ética y valores, de tal manera que los estudiantes no llegan a comprender de qué se trata este enfoque y una filosofía de vida, mucho menos, y pues para ellos sigue siendo solo una materia más que llevan. Los estudiantes no le dan
la importancia necesaria porque no hay un programa como tal bien establecido. Bueno, pocos cursos de mercadotecnia, por ejemplo, enseñan cómo diseñar productos ecológicos, como certificados con etiquetas verdes, asegurar que tengan una vida útil y larga y pues la forma en que se reciclan. En los cursos de contabilidad pues es raro encontrar los temas de diseño y aplicación de sistemas de contabilidad ambiental, cómo calcular costos y precios tomando en cuenta las externalidades, o en ingeniería, el diseño de sistemas de producción con cero emisiones y desechos sólidos debido al reciclaje y la reutilización de todos los componentes en imitación de los ciclos naturales. Bueno, debido a las características y la magnitud de la transformación que requiere el desarrollo sustentable, pues difícilmente cambiarán sus actitudes y sobre todo los comportamientos de los estudiantes. Si no se observan el mismo cambio en la institución donde están inscritos, pues esto no se va a lograr. También, bueno, se ha observado que la experiencia, el contacto directo con personas que muestran congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, y asignaturas que demuestran físicamente lo más posible las consecuencias de acciones o falta de acciones, tienen un impacto mucho mayor que cualquier número de horas de teoría. No solo se trata de una teoría y ya, sino de ir más allá, salir al campo, elaborar proyectos, que los alumnos elaboren estos proyectos que se necesitan, sobre todo en las comunidades. Bueno, entonces tenemos esta pregunta, entonces, ¿qué sería viable hacer para que la educación en favor del medio ambiente pueda tener éxito en México? Bueno, un aspecto importante sería que las instituciones mexicanas de enseñanza superior empezaran por adoptar el desarrollo sustentable en su visión, misión y administración. Esto básicamente implica que, por ejemplo, se construyan edificios basados en principios ecológicos, usando sistemas de energía alternativa, materiales locales y sistemas de reciclaje. También implementar sistemas de contabilidad ambiental para evaluar su actuación referente al ambiente y pues con esto medir los avances hacia metas de reducción de impacto. También se tendría que buscar introducir sistemas de adquisiciones verdes y, como ya he repetido durante este tiempo, establecer proyectos en zonas marginadas vinculados con su nueva visión de equidad, consumo sustentable y manejo de recursos. Sobre todo este tipo de proyectos en estas comunidades donde no se le da esa importancia a la educación ambiental y pues que es necesaria que se conozca. Bueno, la educación superior en México tiene el potencial de demostrar a la nación el impacto colectivo que tendrían millones de decisiones si todos pusiéramos de acuerdo, si todos nos pusiéramos de acuerdo en cambiar patrones de comportamiento en beneficio de los que menos tienen y pues de las generaciones futuras. Al final de cuentas, el área donde nos movemos vendrán para estas generaciones futuras y pues ¿qué le daremos? Pues solamente contaminación. Si no comenzamos con esa concientización de hacer algo por nuestro planeta. Bueno, se sugiere que el diseño de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sustentable es precisamente la oportunidad que se necesita para iniciar esta demostración. Básicamente, pues la educación ambiental para el desarrollo sustentable debe ser una asignatura, una materia, o se le debe de buscar la importancia en las escuelas de media superior y pues no solo ellos, sino que esta educación sea básicamente para todo el mundo en general, porque pues a todos nos compete básicamente estas problemáticas, porque pues no solo las generaciones futuras van a sufrir, sino también cada uno de los que estamos aquí, pues podemos vernos en problemas. De por sí ya lo estamos viviendo con la
las sequías que hay, el hecho de que ya lo que se cultive ya no se reproduzca, justamente por todos estos contaminantes, la mala calidad del aire que ha provocado muchas enfermedades. Bueno, podría decirse que la pandemia igual puede ser algo que surgió de ello. Pero bueno, hay tantas enfermedades que nos causa la mala calidad del medio ambiente, porque al respirarlos, pues estos se van básicamente a nuestros pulmones, provocan ciertos virus y pues estos virus nos atacan. Y pues bueno, esta es la importancia que se debe de dar al conocimiento en la educación en un mundo sustentable, pues no dejar que esto siga siendo un atraso en México, sino que el gobierno y educación pues puedan trabajar en conjunto para encontrar pues estas soluciones que se necesitan, implementar más asignaturas que no solo consten, como ya se decía, de teorías, sino que también incluyan que los alumnos vayan al campo. Desde ahí ellos pueden tener una visión más amplia de la problemática. Las teorías solamente te permiten pues hacer una lectura sobre qué autores han abarcado este tema, qué forma han propuesto para ayudar, qué formas han propuesto sobre todo para implementar en la educación un mundo sustentable, que sea como una asignatura. Y pues básicamente pues solamente leer y quedarse ya en el conocimiento pues no es suficiente, sino que se tiene que lograr salir afuera y visualizar cómo se ve esta realidad. Ya hemos visto que las cuestiones ambientales, sobre todo en educación, fue demasiado tardío cuando inició. Ya decíamos, esto inició en el siglo XX y pues a partir de ahí se han elaborado ciertos tratados, ciertas conferencias que hablan sobre esta problemática. Y bueno, pues esto pues es básicamente todo de mi parte y agradezco la participación, hablar sobre un tema tan importante como pues la educación fusionada con las cuestiones medioambientales para lograr este mundo sustentable que buscamos. Hola, como acabamos de escuchar a nuestra amiga, la licenciada en comunicación Miriam del Carmen, que nos habló de la importancia del conocimiento y las características de la educación del mundo sustentable. Aquí su servidora Nancy les va a dar una pequeña conclusión de lo que es el tema. Básicamente, pues sabemos que la educación representa la base del desarrollo sostenible, ya sea de una nación en sus tres dimensiones que pueden ser pues económico, social y ambiental. Debe considerarse pues como un elemento fundamental de derecho a una vida decente y el desarrollo individual, y como factores determinantes para la educación de la pobreza y pues la desigualdad. La educación ambiental más que nada es un proceso prácticamente participativo que sirve para despertar conciencia entre las personas sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. El objetivo de todo esto no solo es que conozcan problemas ambientales actuales, sino que pasen a la acción con las soluciones tanto locales como globales que pues nosotros tengamos a nuestro alcance. Pues hoy en día la educación ambiental toma acciones contundentes de protección del medio ambiente, porque pues ya es normal ver en las noticias como que se queman y talan bosques, y pues como cantidad de especies mueren
porque o avientan basuras a los ríos y todo eso nos va contaminando. Pues el desarrollo sostenible, más que nada, el desarrollo sostenible, como les decía, asegura las necesidades del presente sin comprender la capacidad de las futuras generaciones para enfrentar a sus propias necesidades. Nosotros, podemos satisfacer las necesidades del presente fomentando una actividad económica que suministre los bienes necesarios para las poblaciones. Podemos satisfacer las necesidades del futuro reduciendo al mínimo los efectos negativos de la actividad económica, tanto en el recurso, en la generación de residuos, para que nuestras nuevas generaciones tengan como que un ambiente un poco mejor. Pues los pilares fundamentales del desarrollo sostenible no solo es la protección del medio ambiente, sino que se basa en una nueva forma de pensar sobre la vida y la política, y es un tipo de crecimiento económico sostenible en la armonía con la naturaleza, que es la reanudación de los conceptos de justicia, oportunidad e igualdad de todos nosotros. Y pues más que nada, nosotros podemos contribuir a la educación ambiental realizando actividades manuales como juguetes reciclados, algo así, que pues esto nos ayuda a crear conciencia sobre el medio ambiente. Y pues debemos, cuidar un poco más nuestro ambiente para pues que nosotros tengamos una calidad de vida y practicar pues la educación ambiental con nuestros niños. Los podemos llevar a visitar granjas y parques naturales, que ellos se vayan adaptando a todo lo que tiene que ver, con nuestro ambiente, y pues que aprendan a cuidarlo más que nada. Pues esto fue todo, de nuestra parte. Me despido a nombre de nuestra compañera Ingrid, de nuestra amiga la licenciada Miriam y de su servidora Nancy. Esto fue todo.